13:1, por favor. ¿Ya lo tienes? Ok, vamos a comenzar, ¿va? Y aquí, yo les decía en el panorama bíblico, es bien importante como que captar los tiempos, porque los tiempos me van a llevar a una realidad, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta ver lo que estoy leyendo, qué contexto histórico es, qué año es, porque eso me ubica y me da más claridad. A lo mejor es mi forma de aprender, pero bueno, así siempre normalmente soy, ¿va? Entonces, números, esta parte de números 13, ¿cuánto tiempo ha pasado de que salieron, que Dios los sacó de Egipto, que están en el desierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 20 años. Números 13, ¿cuánto ha pasado? Ni siquiera ha pasado un año, ¿va? Entonces ya con eso te da una claridad. Entonces, si no ha pasado ni un año, ¿a qué generación estaba hablando Dios? A la primera. A los que salieron de Egipto, ¿va? A los primerititos, a los que eran esclavos de Egipto. Tenemos que entender que ellos traían una mentalidad de esclavo, ¿sale? Ya llevaban años, siglos siendo esclavos y siendo oprimidos. Me supongo que los oprimían no les pedían las cosas ni por favor ni amablemente. Entonces ellos estaban acostumbrados a esa opresión y con esa mentalidad, ¿sale? Cuando se abolió la esclavitud, decían muchos de las gentes, ya eres libre, ¿no? Pero ellos decían, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Y se quedaban en las casas de sus amos porque habían aprendido eso era su mundo, eso era su vida. Aunque ya se había declarado que estaba abolida la esclavitud, no sabían qué hacer, no sabían otra manera de vivir. Entonces tenemos que entender esta generación, porque es muy fácil juzgarlos y decir cómo es posible, pero no sabían otra manera de vivir, ¿va? Llegan salen, ven las cosas maravillosas que Dios ha hecho, llevan un año, un poquito menos de un año, de ver la gloria de Dios, ver cómo Dios les permitió salir de Egipto. ¿Qué era Egipto? ¿Qué representaba Egipto en ese momento? Potencia mundial. Potencia mundial. Era el más poderoso de la tierra en ese momento. La nación más poderosa es de las que Dios les permitió salir. Y no nada más salir huyendo, que sí fue huyendo, pero ¿cómo les permitió salir? Con riquezas. Con riquezas, no con las manos vacías. La gente les daba para que se fueran, ¿verdad? Entonces, vieron eso, caminaron con paredes de ambos lados de agua, paredes, y ellos caminaron en tierra seca, así lo dice la Biblia, y vieron cómo Dios abrió para que ellos caminaran. Y vieron ellos, o sea, esta es la generación de la que vamos a hablar ahorita, vieron cómo cuando ellos terminaron de pasar esas paredes de se cayeron y mataron a todos los que venían persiguiéndolos. Esa potencia mundial con sus carros de a caballo, con su gente que sabía pelear ante la mano del Dios Todopoderoso, quedó ahí, ¿sale? Muerta y atrapada y no pudieron hacer nada, ¿sale? No fue por ellos. ¿Ellos quiénes eran? Gente con una mentalidad de esclavitud, no de reino. No, una mentalidad de reino, ¿sale? Y vieron eso. Tenemos que entenderles, van en un desierto. ¿Qué es un desierto? Algo hostil, algo que no hay nada, ¿no? Dicen que necesitas conocer el desierto para no perderte, porque si no, tú todo lo ves igual, ¿sale? Necesitas ser experto para que no des vueltas y vueltas, ¿sale? Entonces, están en el desierto, llevan casi un año en el desierto, vieron cómo Dios en un año, su columna de nube les da sombra, hace que no se abochornen, que no desfallezcan,
¿Alguien le ha pasado un golpe de calor? ¿Alguien le ha pasado? Sí. ¿Cómo es? Desfalleces, ¿no? Mueres, puedes morir, ¿no? Ellos deberían de haber muerto o golpes de calor todos los días, si no hubiera sido porque la presencia de Dios estaba ahí. Ellos no captaron, y yo creo que es lo que pasó, no captaban que estaba la presencia de Dios ahí todos los días. Yo creo que creyeron que la columna de nube era parte del panorama del desierto, era parte del escenario, porque no captaban que la misma presencia de Dios estaba ahí. Y en la noche, con una columna de fuego que los calentaba. Dicen que en el desierto hace un frío impresionante en la noche. Yo no lo he vivido, no puedo decirles, pero dicen eso, ¿sale? Y que estaba Dios proveyendo esa necesidad con su propia presencia en forma de fuego, hacía que se calentaran ahí. Dice, durante un año Dios los alimentó porque no habían muerto, ¿no? No dice la Biblia que hayan muerto de hambre. Murieron por otras circunstancias. Y normalmente todo fue porque se rebelaron, porque desobedecieron, pero no por hambre. Quiere decir que yo no dudo que haber sido difícil, pero las circunstancias en Egipto no eran mejores. Su mente, porque ya estaban habituados a que los trataran mal, a que les dieran las sobras y lo que sobraba, se acostumbraron a eso y creían que eso era bueno, ¿va? Por lo que van a oír ahorita. Pero esta es la generación, una generación que ya llevaba sustentada casi un año, no se murieron de sed. Dice la Biblia que tenían sed, ¿y qué Dios hizo? Les dio agua de la roca. Vieron que de una roca salía agua y pudieron tomar agua. No uno, ni los principales jefes de familias. ¿Quiénes tomaron agua? Todos, hombres, mujeres, niños y sus animales. ¿No dice la Biblia que hayan perecido sus animales de sed? Les vuelvo a repetir, no dudo que haya sido un poco complicado el estar ahí, pero si ya estaban viendo la mano de Dios sobre sus vidas, era más fácil, creería yo, decirle a Dios, tengo sed, provéeme agua, en fin de tomar la misma actitud que llevaban un año de quejarse y de murmurar. Ese era su rol de todos los días, se quejaban y murmuraban, por todo lo que les pasaba. Pero ya llegamos a este punto de la historia, ¿va? Ya Dios les había dado cómo quería que se comportaran, ya está Levítico, ya les dice qué es para ellos, cómo es lo correcto, que no somos santos, pero Dios quiere tener una relación con el Dios que es santo, entonces hay formas, hay maneras, entonces Dios ya les da todas las instrucciones, ¿va? Y aquí hay un tabernáculo, aquí ya hay un tabernáculo, ¿sale? En esa parte de la historia es donde estamos hoy. En el capítulo 13:1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra de Canaán? La tierra prometida. ¿De dónde salió? ¿Por qué era la tierra prometida? De ahí había salido Jacob, ¿se acuerdan? Entonces Dios los iba a regresar a su tierra, ¿sale? Entonces Dios, eso es la promesa que le hace a Abraham, la promesa que sigue haciendo con Isaac y con Jacob, ¿sale? Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, a cada tribu de sus padres enviaré, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿A quiénes mandaron? A los príncipes de cada tribu, no era cualquiera, ¿sale? También entre cada tribu había un hombre y mandaron a cada uno. Y más adelante, en el versículo 4, 5, 6, 7,
viene que de la tribu de fulano fue X, ¿no? De la tribu de Benjamín fue tal persona, hijo de tal. Y así empieza a relacionar quiénes fueron, ¿a qué? A inspeccionar la tierra que Dios les iba a dar por herencia. ¿Sí? Sí. En el 19, 13-19, de ahí no nos vamos a estar moviendo, dice, bueno, en el 18, y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. En el 25 dice, en el 25 dice, y volvieron a reconocer la tierra al final de 40 días. ¿Cuántos días se fueron? 40 días. Ajá. Fueron, y no fue cualquiera, no fue el hijo, no fue alguien inmaduro, no fue un joven, fue uno de rango, de príncipes entre las tribus, ¿sale? Y del 25 al 29 dice, y anduvieron y vieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Traían, que decían que un racimo de uvas, de tal forma que la tenían que cargar entre 2 personas, ¿sale? Imagínense un racimo de uvas de esa forma. Y dice, y les contaron en el 27, los 12 que fueron a inspeccionar la tierra, les estaban contando a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, a todo el pueblo les empezaron a contar, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y la riviera del Jordán. El 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo declarando. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos podremos nosotros que ellos. Como ellos llegaron a dar el informe, y yo creo que Caleb empezó a oír que empezaron a decir, pero son grandes, son fortificados, sí son de los hijos de Anac. ¿Quién eran los hijos de Anac? Gente gigante. Que a tu medida pues eras chiquito, ¿va? Entonces Caleb dijo, ya no sigan, sí podemos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que alguna circunstancia es más fuerte que tú? ¿Qué dijeron ellos? No podemos. Dice, porque es más fuerte que nosotros. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ahí fue. El que tú te sientas que no puedes en alguna circunstancia, no está mal. ¿Cuál fue el problema? Dice el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínate cómo se sintieron sin la visión de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Que el problema te traga, que te absorbe, que te consume. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué quiere decir? Que una pelea 1 a 1, pues no, o sea, no era.
no era factible. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, a mi parecer, ¿cómo se sentían? Como langostas. Dice otra versión como saltamontes, como un grillo. ¿Ubica su grillo? Así ellos se sentían. ¿Alguna vez tú te has sentido así bajo alguna circunstancia? ¿Qué pasa con el grillo? No sé si les ha pasado que tú ves a gente, bueno, porque yo no lo hago, pero agarran, ves el grillo y ¿qué hacen? Lo pisan. ¿Alguna vez te has sentido así? Que alguien puede llegar, o el problema puede llegar y te abruma de tal forma que te puede pisotear, eliminar y hasta matar. ¿Tú cómo te has sentido con quizás el problema que tienes hoy? ¿Cómo te sientes en medio de la circunstancia? ¿Así? ¿Como un grillo? ¿Como alguien que puede ser eliminado en medio de todo? En el 14.1, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con la información que dijeron 10 personas? La visión de 10 personas bastó para que al pueblo, acuérdense que nosotros ministramos, y aquí es el perfecto ejemplo. Yo como papá ministro, como mamá ministro. Donde yo estoy, genero un ambiente. Soy un generador de ambiente. ¿Qué generaron estas 12 personas? Leámoslo en el 14.1. Entonces, toda la congregación, ¿cuántos? Toda. Gritó y dio voces y el pueblo lloró toda la noche. ¿Te imaginas cómo se habrá escuchado el que millones de personas gritaran, dieran voces y lloraran toda la noche? ¿Te puedes quizás llegar a imaginar cómo fue ese momento de gran angustia, de desesperación, de tristeza? ¿Alguna vez te has sentido de que yo no puedo en esta circunstancia? Y se quejaron. ¿Cuál era su pecado de ellos? La quejada. Bueno, pues siguen en la misma. En el 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Te imaginas? Llevabas un año viendo la gloria de Dios sobre tu vida. Llevabas un año viendo día a día su presencia. Y así te pasa a veces a ti. Yo les decía ayer en lo de mujeres, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque necesito empezar a ver cómo Dios es un Dios de detalles. A veces no nos damos cuenta. Y crees que es buena suerte, o crees que es porque pues fueron buenas personas contigo, o porque pues así fue. Y no te das cuenta que es Dios mostrando su amor y su misericordia todo el tiempo hacia ti. No te das cuenta. Ellos veían una columna de día de nube y una columna de fuego en la noche, y no se daban cuenta que era la presencia de Dios. Su presencia estaba ahí, recordándoles que Él estaba ahí. Todos los días se lo recordaba, todos los días lo sustentaba con maná, todos los días. Y cuando vieron el primer problema abrumador, porque no digo que no haya sido abrumador, el ver que Dios te está diciendo: toma esa tierra, y al tomarla va a haber peleas. Y al ver el primer problema de decir: yo no puedo en contra de ellos, están por encima de mí en número,
en estrategia, en ciudades fortificadas. Ellos habitaban en el desierto, en tiendas de campaña. Ellos tenían ciudades fortificadas, ciudades en las que sus paredes medían más de 1 metro de ancho, ¿eh? No era de que ahorita con un martillo le estoy pegue y se va a caer. Eran paredes de 1 metro de ancho. Vino el problema fuerte a sus vidas. ¿Y qué pasó? Gritaron, dieron voces y lloraron toda la noche. ¿Se vale? Sí se vale. Se vale. O sea, el que hayan llorado, gritado y que hayan dado voces y se hayan angustiado toda la noche, creo que quizás más de uno de nosotros hemos caído ahí. Somos humanos. Eso no es el problema. ¿Cuál fue el problema? Que nuevamente lo que Dios te ha dicho, ya no hagas, ya no te quejes, yo te suplo y te escucho cada vez que tú me dices y me pides algo. Cada vez que ellos necesitaban, ya se habían fastidiado el maná y le pidieron carne y Dios se los concedió. No había necesidad de quejarse. Cada vez que tenían sed, Dios les suplía agua. Cada vez que ellos se quejaban, Dios respondía. No había necesidad de quejarse. Y Dios les dice, no te quejes. ¿Qué hicieron? Volvieron a lo mismo. Una mentalidad que no quiere cambiar. Porque es que no quieres cambiar. Ese es mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme en no pecar. El esforzarme en no quejarme. Ellos, ¿qué hicieron? Se quejaron y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en el desierto, ojalá muriéramos. Todavía ni siquiera se estaban enfrentando y ya se deseaban a sí mismo la muerte. Dice en el 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volverme atrás? ¿No sería mejor no haber conocido a Cristo? ¿No sería mejor ir y vivir y seguir mi vida pasada? ¿No sería mejor? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nuevamente, ¿te imaginas cómo les hubiera ido volviendo a Egipto? Su mentalidad ya estaba cerrada. ¿Te imaginas cómo les hubiera ido? ¿Tú crees que les hubieran dado la bienvenida? Y qué padrísimo que ya volviste. Mis caballos y mis carros de a caballo están ahí en el mar, hundidos. Ni siquiera hubieran llegado así. Ya sin la vara y sin la protección de la columna de fuego y la nube. Hubieran perecido. Realmente esto que decían era real. Hubieran perecido a los días, sin que cayera maná, sin que Dios nos supliera el agua. O sea, si te fijas, su mentalidad seguía siendo una mentalidad de esclavo. Su mentalidad seguía siendo una mentalidad no de hijo del rey que estaba ahí, del Dios que hablaba contigo, que su presencia era visible en tu vida. Hoy su presencia es visible en tu vida, pero le pido a Dios que te permita que abrir tus ojos y tu mente para que lo puedas ver. Porque si Dios lo hizo antes y fue visible su columna de nube en el día y su columna de fuego en la noche, es lo mismo hoy, pero que Dios te permita abrir tus ojos. Porque el que está entenebrecido, si no lo ves, eres tú. Porque su gracia y su favor lo tengo yo todos los días. Yo les decía, Dios es un Dios de detalles. Y Él inclusive, porque Él es Dios, no necesita hacer nada. Pero Él es un Dios que hasta en las fechas le interesa.
Es un Dios de detalles, un Dios que como sabe que para ti sí es importante, tiene cuidado de esas pequeñas cosas. ¿Sale? Dicen, conspiraron para volverse atrás. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Te imaginas? Aarón y Moisés postrados sobre sus rostros. ¿Qué estaban haciendo? Estaban hincados en tierra. Estaban con su frente en el suelo. Dice, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. ¿Qué significa romper sus vestiduras? Tristeza, luto. ¿Sí? Y ellos, Josué y Caleb, ellos habían visto lo mismo que los otros 10. Ellos habían visto lo mismo, habían caminado por el mismo camino, habían visto a los mismos gigantes, habían visto las mismas ciudades fortificadas, pero con una visión diferente. ¿Qué dicen? Y hablaron en el 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué quería Dios? Algo en gran manera bueno. ¿Qué Dios quiere para tu vida? Algo en gran manera bueno. Pero si tu mentalidad es una mentalidad de esclavo, solo lo único que vas a poder declarar es, ¿por qué Dios me quiere matar? Mejor me hubiera sido no conocerlo. Cuando tu mentalidad es de alguien que realmente ha nacido de nuevo y quiere buscar a Dios con todo su corazón, dice, ¿qué dijo Josué y Caleb? Si Jehová se agradare de mí, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. ¿Qué reconocieron? Que era por Dios, no es por ti. No es por ti. Si tú tienes un talento, tienes una habilidad, si Dios te pone como cabeza en un lugar, si Dios te da lo que sea, es por Él. Nunca se te olvide que es por Él, es por su gracia. Si para ti te es fácil la escuela, para ti te es fácil aprender, no es por, sí eres muy inteligente, pero es por Él. Es por Él, porque se ha agradado de llenarte de esos dones, de esos talentos. Es por Él, que no se te olvide. Por tanto, dijo Caleb y Josué, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Con una visión de reino, con una visión de hijo, que decía, no, vamos a poder con ellos. Aunque sean gigantes, porque no es por mí, es por el Todopoderoso, el que está por encima de cualquiera. Y ese va conmigo, ha estado conmigo todos estos días, todo durante este año, su columna, su presencia ha estado con nosotros. No es por mí, dice, los comeremos como pan y su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis, no lo temáis. Ese problema, esa circunstancia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Esa tierra eran ciudades fortificadas, eran ciudades impenetrables, pero si Dios los dijo, yo te la voy a entregar, ¿qué iba a pasar? Dios se la iba a entregar, pero necesitas romper tu mente del viejo hombre. Hoy necesitas romper esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad que te tiene atado al pasado.
Dice en el 10, y entonces toda la multitud habló de apedrearlos, en fin, de que dijeran, pues vamos a creer en ese Dios que ha estado conmigo. ¿Qué dijeron? Vamos a apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Dios. ¿Qué tuvo que hacer? Su presencia tuvo que ser manifiesta en ese momento, porque si no, sí los apedrean, y no nada más a Caleb y a Josué, a Moisés y a Aarón, y a todo el que se opusiera en regresar a Egipto. Los iban a apedrear, los iban a matar, Entonces estaba en una circunstancia así, en la que has estado tú y solo contra el mundo. Y Jehová dijo a Moisés, imagínate Dios descendiendo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? El que no le creas a Dios, irrita a Jehová. El que no creas en su palabra, molesta a Dios, lo enoja a Él. El que tú no le creas, yo les decía hace rato, si realmente creyéramos lo que cantamos cuando alabamos a Dios, híjole, ya nuestra vida sería otra. Si realmente creyéramos en ese Dios en el que la hace temblar a la tierra, el que es el que hace posible lo imposible. Si Dios no se hubiera mostrado en ese momento, los hubieran matado. Cuando tú no tienes fe en lo que Dios te dice que creas y Dios te ordena que creas, estás haciendo enojar a Dios. La falta de fe es pecado, hermanos. La falta de fe es pecado. Si tú no le crees a Dios, hay un versículo que yo por muchos años yo lo repetía, porque es difícil. Señor, ayuda a mi credulidad, pero quiero creerte, pero no puedo, no creo que tú puedas hacer algo, no puedo que tú lo vayas a hacer, pero ayúdame, porque yo sí quiero, no quiero ofenderte. Tú puedes hacer eso en un reino en tu vida. Señor, ayúdame en credulidad. Y dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Hoy te dice a Dios, ¿hasta cuándo no me vas a creer que yo puedo restaurar tu matrimonio? Que yo puedo sanar a tu hijo, que yo puedo sanarte a ti, que yo puedo prosperarte. ¿Hasta cuándo no me vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a dejar de confiar en mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hoy le pido a Dios que abra tus ojos, porque Dios sigue haciendo señales en medio de ti. En medio de ti. A veces Dios nada más nos permite ver o ser parte de un accidente, de chocar, para que veamos que su mano está ahí, que Él nos defiende, que Él nos ayude. Porque a veces pareciera que no pasa nada y que Dios no está ahí. Dios nos libra todos los días de muchas cosas. Nos libra de ser asaltados, nos libra de chocar, nos libra de una desgracia. Dice, ¿y qué dice? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? Vámonos al 14:20, dice, entonces Jehová dijo, Dios se enoja y tuvo que interceder Moisés en medio y decirle a Dios, perdónalos. Y Dios dice, sí, en el 20, yo los perdonaré, porque se puso en medio, intercedió en medio Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales
que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Tanto te insiste Dios, cree en mí, créeme, yo quiero levantarte, quiero hacer de ti alguien poderoso, alguien que yo quiero manifestar mi gloria a través de ti. Yo realmente quiero levantarte como un siervo mío. Y no le crees. Quiero restaurar tu matrimonio para que tu matrimonio me sirva, para que tu matrimonio sea ejemplo a otros y puedas ayudar a otros. Hoy quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero levantar tu economía, quiero prosperarte, pero insistes en no creerme. Insistes en no creerme. ¿Qué dice? No verán la tierra que juré a sus padres. Dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, no lleguemos a este punto. Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también es un Dios de justicia, es un Dios de justicia. No lleguemos a este punto. Hoy Dios te está pidiendo, créeme, créeme, hijo, créeme que de ti voy a levantar un siervo poderoso. Créeme que yo puedo restaurar, yo puedo sanar a tu hijo, yo puedo restaurar lo que sea. Soy el Dios, el Todopoderoso, no es cualquier Dios. ¿Realmente le crees? No lleguemos a este punto en donde Dios tuvo que declarar un juicio sobre los que no le creyeron. ¿Quiénes no le creyeron? Todos no le creyeron. Dios tuvo misericordia de los de 20 años para abajo, pues porque eran niños. Y no quiso que los hijos pagaran por el pecado de los padres. Pero no lleguemos a este punto en el que Dios suelte un juicio sobre de ti. Porque el juicio es amor. No nos confundamos, el juicio es amor. Pero si Dios te tenía destinado para un propósito y insistes en no creerle, aunque sea tardo para la ira y grande en misericordia, puede ejecutar un juicio. Créele a Dios. Créele a Dios. Levántate, por favor, vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que nos perdone. Que nos perdone. Yo te pido que tengas tus ojos cerrados. Y en el versículo 14-23, ya no lo busques, dice: en el 23b dice: bueno, en el 24 dice: cierra tus ojos, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Y si no fue sobre de ellos, fue sobre sus hijos. Pero Él no es Dios para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la Biblia, dice: ninguno de los que me trataron con desdén la verá. ¿Qué es desdén, hermanos? Es indiferencia, desprecio, menosprecio, falta de respeto, falta de reconocimiento y aversión. No trates a Dios con indiferencia. Cuando tú no le crees a Dios, tienes esa actitud de desdén, de desprecio y de indiferencia. Dios hoy te quiere pedir: créeme, créeme, no soy cualquiera, soy el Dios Todopoderoso. Yo no soy cualquiera, soy el Dios que está por encima de todos los dioses. Soy el Señor que está por encima de todo.
ese Dios es el que te ha hecho su hijo. Eres el hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ya no eres cualquiera. Hoy esa mentalidad de que yo no sirvo, yo no puedo, queda ahí clavada en la cruz del Calvario, porque hoy Dios te recuerda, eres hijo. Eres hijo del Rey, eres hijo del Rey de Reyes. Dios lo único que te pide es que le creas. Claro que tú no puedes. El pueblo de Israel no iba a poder por sus propias fuerzas. Tú muchas circunstancias no vas a poder en tus propias fuerzas. Claro que no puedes. Necesitas la intervención del Dios Todopoderoso en medio de ti, en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de una relación laboral, en medio de tu escuela. Necesitas la intervención de Dios y necesitas reconocerlo todos los días. Todos los días necesitas reconocer al Dios Todopoderoso. Yo te voy a pedir que ahí donde estás le pidas perdón a Dios. Si hoy no le has creído, dile: Señor, perdóname. Sigue con tus ojos cerrados, que no te distraigas. Les voy a dar un testimonio, pero no te distraigas, que esto te ministre. Durante la pandemia, yo tengo un negocio, pero durante la pandemia, aunque había poco trabajo, no alcanzaba para cubrir todos los sueldos. Y yo empecé a adquirir préstamos y préstamos y préstamos. Hasta que llegó un momento que ya no podía. O pagaba las mensualidades de los préstamos, o literal sobrevivía o pagaba sueldos. Llegó un momento en que en mis fuerzas, postrada delante de Dios, le dije: Señor, yo ya no puedo. Quise hacerla del Espíritu Santo, y a veces queremos hacerla del Espíritu Santo, convenciendo a la gente que mi esposo cambie porque yo le diga las cosas. Queremos que mi hijo cambie diciéndole las cosas. Y le dije: Señor, perdóname, porque quise en mis fuerzas mantener vivo un negocio que yo no puedo. Y decidí en mi corazón cerrarlo. Cuando decidí en mi corazón cerrarlo, me mandó Dios trabajo. Un trabajo que no es normal que yo lo tenga. Pero aún con ese trabajo yo no pude pagar las deudas que tenía. Y nuevamente me desanimaba, y nuevamente me causaba angustia. Y empecé a pedirle a Dios: dame la estrategia. A veces necesitamos una estrategia. Y hoy tenía dinero en mi cuenta, y si hoy tenía que pagar el seguro social, pagaba el seguro social, me acababa el dinero, y mañana había que pagar sueldos. Normalmente yo apartaba siempre para los sueldos, pero la estrategia de Dios fue decirme: lo que hay, paga lo que hoy necesitas pagar. Y así fue. Al otro día, de una manera de la nada, yo suplía un pedido, me daban un anticipo y podía pagar los sueldos. Y Dios me empezó a dar esa estrategia. Pero llegó diciembre, y yo en diciembre tengo que pagar aguinaldos. Tengo que dar 15 días de vacaciones. Necesito un mes de la nada conseguir para pagar sueldos. Y en mis fuerzas dije: yo no puedo. No tengo la capacidad para hacerlo, Señor. Se me vence una tarjeta, voy al banco para que me la cambien, y el cajero me dice: usted es, a usted le tienen un crédito autorizado por tal cantidad. Y dije: bueno, no tal cantidad, pero sí esta cantidad que necesito para suplir mis aguinaldos y mis sueldos. Y me dijeron: no, necesitas ser tal cantidad, más cantidad. Y dije: ¿para qué quiero tanto? Y digo: bueno, está bien, dámelo. Pero ¿cuánto tiempo
¿en cuánto tiempo lo puedo pagar? Me dice, por lo menos 5 meses. Yo dije, no, ¿para qué me quieren robar 5 meses? Y estando yo ante el cajero, enfrente del cajero del banco, así lo dije, Señor, perdóname, porque quiero hacer las cosas en mis fuerzas. Y estoy cambiando tu gloria por una paz momentánea. Ese crédito me daría una paz momentánea, cubriría mis aguinaldos y mis vacaciones. Pero dije, perdóname, delante del cajero le dije, Señor, perdóname, porque estoy cambiando el ver tu gloria, Señor, ver tu poder, ver cómo tú me ayudas, ver cómo tú me sustentas, ver cómo tú suples, Señor, para esos trabajadores, Señor. Por una paz momentánea, perdóname, y no tomé ningún crédito. Déjame decirte que todos los días le pedí a Dios por su misericordia, porque es su misericordia la que me puede sostener, es su misericordia la que puede solamente hacer un cambio. Yo tengo trabajando años con un cliente y sus pedidos que me mandan son 50 playeras, 25 camisas. Me habla alguien de esa empresa y me dice, dame tu mejor precio para 1000 playeras. Yo no hago esa cantidad, hermanos. Y ¿sabes qué? Cuando me da el anticipo, suplió mis aguinaldos, mis vacaciones y aún pagar cosas que debía. Yo te quiero decir, tienes que confiar en Dios. Yo tengo la autoridad para decirlo porque Dios ha hecho conmigo, me ha suplido, ha estado conmigo, pero a veces tienes que creerle, como el pueblo de Israel. Ellos veían gigantes y quizás yo veía gigantes, pero tengo que ver la gloria de Dios, que Él está por encima de cualquier gigante. Es a lo que Dios te está llamando, que tu fe esté por encima de cualquier circunstancia. Y si tú dices, no puedo, qué bueno, de eso se trata, que tú no puedas y que el Dios Todopoderoso se glorifique a través de ti, porque la gloria se la tiene que llevar